En el verano, cuando estaba en la universidad, trabajé en un hospital en las afueras de Pittsburgh y después del trabajo todos los días conducía hasta el centro de Pittsburgh para recoger a mi madre del trabajo y llevarla a casa. El tráfico siempre estaba congestionado al salir de la ciudad, cruzábamos el puente, era el puente de la Libertad, y entrar en estos túneles que van por debajo del Monte Washington, conocidos como los Liberty Tubes, túneles de carril estrecho. Pasas por los túneles y después de salir de los túneles la pista se ensancha en 6 carriles y si sales del túnel por el carril izquierdo del túnel, eh, tienes que girar a la izquierda y si sales del túnel por el carril derecho del túnel, ya no puedes girar a la izquierda. No estaba permitido entrar en el carril izquierdo desde el otro carril. Por alguna razón ese día en particular me quedé atascado en el carril derecho del túnel, atravesé el túnel, llegué al otro extremo y vi que el semáforo estaba en verde como a unos 100 metros delante de mí, así que me lancé al carril izquierdo, lo que se suponía que no debía hacer y justo cuando llegué al semáforo se puso en rojo y tuve que parar. Miré por mi espejo retrovisor y vi a un policía que estaba parado al final del túnel, era de los que andan en motocicleta, un poco fuera de forma. Él me vio hacer este movimiento rápido hacia el carril izquierdo y comenzó a venir hacia mi auto y pude verlo. Pude ver su cara poniéndose cada vez más roja y roja y vi vapor saliendo de sus oídos y él se acercó a mi auto, tomó su puño y golpeó el techo de mi auto. Eh, eh, Abrí la ventana y me dijo, ¿qué crees que estás haciendo? Estaba enfurecido. El primer versículo que me vino a la mente fue, la respuesta suave aparta el furor. Se me ocurrió la respuesta más suave y gentil que jamás pude dar y le dije, lo siento mucho, oficial, no debí haber hecho lo que hice. Él no esperaba eso. Empezó a balbucear y finalmente me miró con disgusto y dijo, oh, está bien, no lo vuelvas a hacer. Se, se dio la vuelta y se alejó. Doy gracias a Dios por por la sabiduría de las escrituras que me permitió escapar de la ira del policía. Todos experimentamos las consecuencias y los efectos de la ira humana. Todos nos hemos enojado en ocasiones en nuestras propias vidas y ha habido personas que estaban enojadas con nosotros. Y el enojo como fuerza o como poder es una de las fuerzas más destructivas que se puede desatar entre los seres humanos. Y es una emoción, una postura, una actitud que es tan poderosa y tan real y tan penetrante en nuestra cultura que pensarías que tendríamos un mejor manejo de nuestra comprensión de ella. Sin embargo, pareciera como si no comprendiéramos mucho sobre la ira. Sin embargo, las escrituras no guardan silencio sobre este tema de la ira. Me gustaría dirigir tu atención por un momento al Nuevo Testamento, al cuarto capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, comenzando con el versículo 25, Efesios 4, 25. El apóstol escribe estas palabras. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Ahora, aquí Pablo aborda este difícil problema de la ira y lo hace de una manera bastante inusual. La declaración de apertura que da con respecto a la ira es esta: airaos. Si hubiera leído este pasaje y hubiera dicho, ¿sabías que la Biblia te dice que te enojes? Creo que no me habrías creído. Pero aquí el apóstol en realidad dice de manera imperativa, positiva, airaos. ¿Qué está diciendo? Realmente no es una orden judicial que dice que debemos caracterizarnos como personas enojadas. Ese no es el punto de esto. Pero de lo que se está dando cuenta y reconociendo es que inherente
e intrínsecamente la ira no es un pecado. La ira en sí misma no es un pecado. Si fuera un pecado inherente, entonces eso significaría dos cosas de inmediato. Uno, que Dios es malo. Y dos, que Cristo fue un pecador, porque sabemos que es parte del carácter de Dios que Él exprese su ira. Vemos ocasiones en el Nuevo Testamento, particularmente en el episodio de Cristo limpiando el templo, donde él hizo un látigo con cuerdas, entró, volcó las mesas, expulsó a los cambistas del templo y Cristo estaba enojado. Estaba visiblemente enojado con lo que estaba pasando allí. Ahora tenemos una frase que usamos para describir ese tipo particular de ira, lo cual llamamos indignación justa. Cada vez que Dios está enojado es un tipo de ira justa, y cada vez que Cristo manifestó ira era una manifestación de indignación justa o ira justa, pero nuestros episodios de ira no siempre son tan justos. A veces nos enojamos sin una causa justa, contra lo cual Jesús advirtió nuevamente en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Una vez más, Pablo está diciendo aquí, airaos, no hay nada de malo en estar enojado de manera inherente, pero el enojo es una emoción humana tan peligrosa y volátil que muchas veces cuando una persona está en un estado de enojo, ese enojo se convierte en una ocasión para pecar. Cuando perdemos el control, perdemos los estribos. ¿Qué significa perder los estribos? Ser mesurado es ser moderado, ser sobrio, mantenernos a nosotros mismos en un estado de autocontrol. Y la ira puede causar la pérdida del autocontrol y provocar que nos comportemos de formas destructivas y dañinas para nosotros y para otras personas. Pablo dice, airaos, pero no lo deja así. Dice que te enojes, pero no peques. En la sabiduría del apóstol, él entendió que la ira se convierte en una ocasión para todo tipo de maldades. Luego agrega otra orden a esto, airaos, pero no pequéis, en tu enojo no peques, ni dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Ahora, esta es una metáfora. ¿Qué está diciendo el apóstol cuando dice que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo? La ira, como dije, en sí misma puede ser una emoción legítima y justa, pero muy fácilmente puede convertirse en esas emociones que son completamente destructivas. Por ejemplo, amargura, resentimiento, albergar rencores. Todas estas cosas surgen de una ira que nunca se ha tratado, donde el sol se pone sobre ella, el sol se pone sobre esa ira y la llevamos al día siguiente y a la semana siguiente o quizás a toda nuestra vida. Muchos de nosotros vamos por este mundo colmados de una ira que en realidad nunca ha sido tratada. ¿Has oído hablar de muchachos que son jóvenes, enojados, o personas que parecen tener un temperamento explosivo? Caminar por sus vidas es como caminar por un campo minado. Tienes miedo de dar un paso sin mirar por dónde pisas. Tienes que caminar sobre cáscara de huevo alrededor de ellos porque son muy explosivos, son tan temperamentales, hay tanta ira en ellos. En primer lugar, nunca lidiaron con la ira. El sol se puso sobre esa ira y esa ira luego comenzó a carcomer sus entrañas para convertirse en amargura y resentimiento
y producir una actitud de rencor y hostilidad. Eso sucede. Todos lo hemos experimentado y todos hemos conocido a personas que parecían estar perpetuamente enojadas por esto o lo otro, eh, incapaces casi de sonreír. A veces vemos esto en el mundo criminal, una hostilidad increíble. Se conoce el caso en Estados Unidos donde un hombre fue condenado en Texas por torturar a muerte a un hombre negro a quien ató a la parte trasera de su camioneta y condujo durante 5 kilómetros mientras este hombre estaba vivo hasta que murió. No hubo remordimiento, en cambio solo veneno amargo salió de la boca del asesino convicto mientras lo llevaban esposado a la puerta de la prisión. Gritó obscenidades al juez y a la sala del tribunal, todavía lleno de ira, incluso después de este acto terrible e increíblemente perverso de destrucción de otra vida humana. El poder de la ira puede derribar naciones, crear guerras, arruinar familias, destruye matrimonios. Es muy importante que el cristiano comprenda la naturaleza de la ira y cómo lidiar con ella. Una de las cosas principales es no permitir que el sol se ponga sobre tu enojo. Mi esposo y yo hemos estado casados ahora casi por 40 años y me gustaría poder decirle al mundo que nunca hemos tenido una palabra de desacuerdo entre nosotros en ese tiempo, pero eso sería una mentira. Dos personas, sin importar quiénes sean, no pueden vivir juntas en un estado matrimonial durante mucho tiempo sin tener desacuerdos y sin provocar la ira entre sí. De hecho, no hay nadie en este mundo que pueda enojarme más que mi esposa. ¿Por qué? No hay nadie que signifique más para mí en este mundo que ella y nadie que me conozca mejor que ella y que sepa cómo encender mis interruptores cuando quiere. Ella no tiene miedo de mi enojo, porque si estoy enojado puede reírse de mí porque sabe que no puedo soportarlo. No sé cuántas veces he ido a dormir por la noche diciendo me voy a quedar enojado y no voy a dejar pasar esto y la haré pagar y cosas similares. Entonces escucho, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo y digo, bueno, no puedo hacer eso. Esto es eh, esto es algo que todos tenemos que lidiar, estoy seguro. Pero otra vez creo que la esencia es comprender la naturaleza de la ira en primer lugar. Todos debemos preguntarnos de vez en cuando, ¿qué es lo que te enoja? Ciertas cosas que podrían enojarme no te molestan en absoluto. Y las cosas que te molestan no me enojan a mí. Esa es la forma como es. Solo tenemos distintas estructuras y tenemos diferentes razones para responder de la manera en que lo hacemos a ciertas cosas. Bueno, hay elementos básicos de la ira que se han aislado y yo diría que las tres causas más comunes de ira y a pesar que las estoy distinguiendo entre tres, en un sentido, todas son variaciones de lo mismo. La primera es la que voy a llamar decepción. La decepción. ¿Cómo manejas la decepción? Esta es una de las cosas más difíciles de aprender para los niños, el lidiar con la decepción. Mamá, ¿puedo quedarme en casa de Pedro esta noche? No, hijo. Tenemos cosas que hacer por la mañana, no se va a poder. ¿Por qué no puedo? Y de repente hay toda esta ira y toda esta rabia saliendo del niño porque quería hacer algo, tenía planes para hacer algo, tenía esperanzas de poder hacer algo y esas esperanzas ahora se habían convertido en una expectativa y la expectativa no se cumplió. Y el resultado fue la ira. Y la decepción crea y provoca ira. Y aquí está el axioma. La gente decepciona a la gente. No somos capaces
de cumplir por completo con todas las expectativas que la gente tiene de nosotros. Si no las cumplimos, si los decepcionamos, no es una frase extraña de decepcionarlos. Usamos esa medida cuantitativa vertical para hablar de varios niveles del espíritu. Cuando somos infelices se dice que estamos por el suelo. Y cuando estamos felices y exaltados se dice que estamos en las alturas. Aquí estamos felices como lombrices y de repente alguien nos defrauda. Alguien no cumple con nuestras expectativas. Cuando eso sucede, esperábamos una cosa, conseguimos otra en su lugar, estamos decepcionados y esa decepción ahora se expresa en términos de ira.